Hay un concepto que es la construcción colectiva de un personaje. Eh, Hay un personaje y varios autores, varias personas van construyendo ese personaje. Eso se veía en la antigüedad, por ejemplo en la antigua Grecia, donde los dioses que poblaban la mitología griega en realidad eran construcciones que fueron haciendo distintas personas. Se le daba un origen a esa divinidad, a ese dios, y después distintos autores le iban agregando elementos a su historia, a su forma de vivir, a su historia, situación familiar, a sus batallas, bueno, a todo lo que conformara el corpus de ese ser. En el caso de los griegos, de esos dioses, de esos héroes, de esas divinidades. Entonces, poetas, dramaturgos, escritores iban escribiendo las historias de cada uno de estos dioses y entre todos juntos hoy en día nos legaron la tradición de estos dioses. En la actualidad, en el siglo XX, el siglo pasado y el que estamos transcurriendo ahora, estos personajes que son construidos de manera colectiva, o sea, por varios autores, varias personas que van aportando información a la vida de cada personaje, se da con los superhéroes. Y un caso fundamental que comienza en el siglo XX, en 1939 puntualmente, de la mano de dos autores, Bob Kane y Bill Fincher, es Batman, que hace su aparición estelar en 1939 en una historieta que se llamaba Detective Comics. Pero claro, 1939 casi van a pasar 100 años dentro de poco, un siglo de vida de este personaje. A lo largo de todos estos 100 años, muchísimos, infinidad de autores han creado su historia, han recreado su historia, han aportado cada vez más datos, más información a su vida familiar, a su lucha contra el crimen, contra la delincuencia, y también su aspecto han cambiado, mejorado o desmejorado según sea la percepción de cada uno y según sea el caso, el aspecto, su traje, su forma de vestir en la vida social y cuando se vestía de superhéroe, de Batman, de murciélago. Eso ha ido variando mucho con el tiempo. Pero podemos marcar uno de los autores como el que ha hecho un punto de quiebre en la historia de Batman. Batman nace en 1939, como decíamos, pero en 1986 hay un antes y un después en la historia de Batman. Cuando Batman eh, deja de ser un personaje apuntado a las niñeces y a las primeras adolescencias para pasar a ser un personaje con un contenido literario, con un contenido profundo, con un contenido cada vez más oscuro. En los años 60 teníamos un Batman que participaba de historias bastante inocentes, bastante apuntadas a un público juvenil, de niños incluso. En los 70 se empezaban a complejizar un poco más sus historias, pero en los 80 aparece una seguidilla de cómics, de historias de Batman que van a darle un tono muy oscuro a este personaje, muy dramático. Y la historia que genera eso, el autor que genera eso es Frank Miller, un literato, una referencia muy importante de la literatura universal, generalmente a través de sus cómics, de sus diversos cómics, como 300, como eh, Sin City, pero con esta obra llamada El regreso del Caballero Oscuro, transforma la idiosincrasia de este Batman y lo convierte en un anciano no tanto por su edad, de unos 50 y pico, sino más bien por su estado físico, muy deteriorado, muy golpeado, y por eso el nombre de esta obra, El regreso del Caballero Oscuro, un Batman retirado que había abandonado su lucha
contra el crimen, que se ve obligado por las circunstancias a retomar esa lucha, pero ya con un cuerpo muy deteriorado, un físico muy destruido. Y bueno, Frank Miller lo hace regresar a las pistas. Frank Miller lo hace volver a la lucha. Pero claro, no solo el Batman es el que aparece ahí con toda su impronta, sino que Frank Miller aporta una lucha no contra un crimen de villanos malos que buscan conquistar el mundo, sino con corporaciones que ya tienen conquistado el mundo, algo bastante similar a la vida real, contra los medios de comunicación, eh, contra los poderes reales que forman parte de la sociedad. Frank Miller instala ese Batman ahí y lo hace luchar también contra los villanos clásicos, como el Joker, incluso hace una aparición otro superhéroe, que es Superman en esta historieta, pero incorpora esos elementos que habían sido un poco desdeñados a lo largo de la historia del cómic, y los incorpora. Es un Batman un poco más cuadrado, más dibuja él hace los dibujos y hace la escritura, y como se cuenta la historia y le hace los dibujos, unos trazos ahí bastante hoscos, hermosos, para mi gusto, son de los Batman más lindos que me tocaron ver, de Frank Miller. Y por el éxito que tiene esta obra, esta gran obra que hace Frank Miller, al año siguiente la compañía que es dueña de Batman, DC Comics, lo que hace es convocar nuevamente a Frank Miller, esta vez con otro dibujante, David Mazzucchelli, y hacen esta otra gran historia de Batman, que es Año 1, Batman Año 1, que lo que hace es contar justamente los orígenes de Batman, hacer un reinicio. Estos orígenes se habían estado desarrollando durante todos esos 50 años previos de existencia de Batman, pero lo que hace Frank Miller en Año 1 es, vamos a contar de cero cómo empieza Batman a ser un combatiente a favor de la ley, como el comisario que siempre acompaña a Batman, que siempre están juntos luchando, que es Jim Gordon, también llega a Gotham, a la ciudad que habitan estos personajes, y empieza a luchar contra el crimen, y se le da un origen, un inicio a todas estas historias de estos personajes. Entonces, con Año 1 nos encontramos con eso. Pero la fundamentación de este video en realidad es contar lo que hace Paul Pop tiempo después, en el año 2006, cuando hace Batman Año 100. Claro, como Frank Miller había hecho Batman Año 1 contando el origen de Batman, Paul Pop hace Batman Año 100 contando un Batman del futuro, donde aparece nuevamente un dibujo bastante monstruoso, bastante deforme, bastante terrorífico por momentos. Y justamente después de muchos años que no se sabía nada de Batman, lo que sucede es que vuelve a aparecer Batman 100 años después, no 100, pero bueno, un Batman año 100, muchísimos años después, y los criminales del momento, los políticos del momento, las policías del momento, empieza a decir quién es este personaje que reaparece, que ya creíamos extinto y que ya por una cuestión biológica tampoco podría estar acá entre nosotros. Y de eso va esta historia de Batman año 100, que por un lado están estos malhechores tratando de descifrar quién es este Batman que ha reaparecido, no solo quién es, qué hace, sino quién es la persona que se disfraza de Batman, que se viste de Batman para hacer sus actos de justicia. Y por otro lado, Batman está tratando de resolver, evitar que un virus pandémico pueda llegar a salir a la luz y hacer un desastre en la humanidad. Bueno. Pero lo interesante es esto, esta continuidad que se da en estos Batmans, de Batman año 1 a Batman año 100, donde tenemos un Batman del futuro.
El cómic, la particularidad que tiene, que cuenta por un lado la historia argumental, o sea, la historia que se cuenta, y por otro lado tenemos la parte gráfica, cómo se lo cuenta con los dibujos y el estilo que se utiliza gráfico para contar esa historia. La historia en sí no me resultó totalmente atractiva, como sí me pasó con El regreso del Caballero Oscuro, que combina gran historia con grandes ilustraciones. Eh, Hay un gran consenso por Batman Año 1 con sus ilustraciones, a mí particularmente no son algunas que me interesen tanto, pero acá me pasa que el argumento de esta historia no me parece espectacular, no me parece altamente recomendable, pero sí vale la pena acceder a este cómic por los dibujos, las ilustraciones que tiene. Así que, bueno, traten de encontrarse con él y lo comentamos en la escuelita. Ahora, apenas termina este video, les dejo un recorrido por los distintos Batmans que han sido esta construcción colectiva de centenares de autores, de escritores, de dibujantes que le han ido dando forma y corpus a Batman.